Hola, buenas, soy Mario Cerdeño y hoy tengo otra entrevista de los lunes seriéfilos muy especial porque le conozco hace tiempo por Twitter y es un poco de virtualización y es a Manuel Río San Martín. ¿Qué tal, Manuel? Aquí encantado de estar, de no solo hablar por redes, sino de hablar aunque no sea en persona, Claro, pero bueno, a través de la pantallita esta. y si hoy venimos principalmente a hablar de su última novela, Donde haya tinieblas, que no la ha comprado, la tiene ahí en librerías y en internet para comprarla. Y que no le conozca más allá de sus libros, Manuel ha sido guionista y director, guionista de serie como Compañeros, como Bajo Sospecha, Amigos, o sea, tiene un montón de series en su haber. Pero hoy vamos a principalmente vamos a hablar de su yo como su yo escritor, para conocerle más y luego para terminar, si Dios quiere, pues vamos a hablar un poquito de las series actuales, de la televisión actual. Así que Fenomenal. bueno, Manuel, ¿listo? Preparadísimo. Venga. Bueno, pues Manuel, como tenemos la primera vez que tenemos oportunidad de hablar contigo, para conocerte un poquito más, queremos saber qué es lo que te llevó a escribir, a convertirte en escritor, porque claro, esta novela es la tercera. Sí. Pues mira, todo empezó, bueno, en los años 90 yo ya había escrito un poco y había ganado algún premio literario. Lo que pasa que cuando tuve el éxito que tuve con Médico de Familia, Claro. pues a partir de ese momento no me quedó tiempo durante muchos años para hacer nada que no fuese televisión. Pero cuando llegó la crisis del 2008, que a las televisiones realmente llegó un poco después, más bien en el 2010, me planteé que había que tener una opción B por si acaso. ¿Y qué sabía hacer yo? Bueno, no se me da del todo mal dibujar, pero como lo que sé hacer es escribir, pues me planteé que por qué no escribir novelas, porque al fin y al cabo eran clientes distintos. En un lado tenía las cadenas de televisión y en otro lado pues tenía las editoriales. Y ahí empecé. Luego la verdad es que no me fue mal, a pesar de la crisis, me ¿Sí? fue bien esos años, o sea, decir que no paré, pero empecé a trabajar en mi primera novela que se llamó Círculos, que Venga. publiqué bastante después, porque la publiqué en el 2017 y a partir de ahí sí que ya he cogido el gusto y llevo una cada 2 años, ¿no? 2017, Claro. 2019 La huella del mal y 2021 Donde haya tinieblas, con lo cual sí que parece que cogí un ritmo sin dejar de trabajar en televisión, pero de poder escribir una novela cada 2 años. Y bueno, tú estamos hablando, escribir un guión y un libro son lenguajes distintos. Entonces te quería preguntar, ¿cuál fue esas primeras dificultades, si es que las hubo, cuando escribiste Círculos, tu primera novela? Sí, la verdad es que cuando escribí Círculos fue todo un aprendizaje, o sea, fue un proceso efectivamente, sobre todo porque yo ya llevaba mucho tiempo escribiendo guiones. Si esto me hubiese pasado en los 90, que también escribía muchos relatos y alguna novela corta, habría sido más natural, pero claro, llevar 20 años escribiendo guiones, el paso a escribir novela al principio sí que me costó, ¿no? Porque Claro. aunque hay una parte que es parecida, pero y la estructura, por ejemplo, pues puedes estructurar, los guionistas estructuramos normalmente mucho y eso me venía bien, pero luego sí que es diferente. Tú piensas que cuando escribes un guión, después llegan 80 personas y se ponen a hacerlo. Y hay unos actores que dicen tus diálogos, un músico que pone la música en el sitio justo, o sea, hay un montón de... Y sin embargo, cuando escribes una novela tienes que transmitir todo lo que necesites, lo tienes que transmitir tú porque el lector no va a tener ninguna ayuda, ¿no? Ningún apoyo exterior. Y en ese sentido, pues sí, fue un gran aprendizaje. La huella del mal, yo creo que ya me pude, digamos que asentarme y con Donde ya tinieblas he disfrutado mucho más porque ya tengo más seguridad. Claro, claro. Y bueno, hablando de seguridad porque al final un escritor y un guionista, pues siempre se crece con referentes o los tienen. ¿Cuáles han sido o siguen siendo para ti esos referentes? Por ejemplo, literarios. Pues no te sabría decir, porque yo no he tenido, no he sido un gran lector de novela negra, ¿no? Sí. Realmente no me interesaba hasta que de repente la he descubierto. Entonces ahora, pues sí, he empezado a leer, pero llevo muy poco tiempo. Entonces, bueno, me gusta Jon Esbo, por ejemplo, de España mejor Miquel Santiago, pero no me ha dado tiempo más que a leer un par de libros de cada uno. O sea, no puedo decir Ah, que lleve años leyendo. Luego sí, en thriller, pues hay de todo. Ahí ya me gusta todo, ¿no? Últimamente la de Mario Fistown que a todo el mundo está encantado y que está bien, aunque la trama de thriller es un poco floja, pero la parte humana está muy bien, la parte de los personajes está muy bien, y ahí hay miles de thrillers que sí que claro. quizá me hayan influido más, ¿no? Desde Broen hasta yo que sé.
Pero es cierto que, hablando de autores como Miquel Santiago, es cierto que en España, un poco a nivel general, sí que ha habido un auge, ¿no? De la novela Sí, policíaca negra, ¿no? Porque sí que sí, yo he leído últimamente más de eso, y cierto sí que ha habido un auge, ¿no? totalmente. Yo, o sea, yo empecé a escribir un poco porque la historia, porque Círculos era un thriller y se me ocurrió. Entonces, empecé un poco de casualidad, digamos. Pero me acuerdo que por esas fechas, un día entrando en la casa del libro en concreto, que tenían la parte de policíaco arriba y de repente vi que estaba en la entrada. Y dije, uy, esto es que han cambiado los gustos, porque si antes estaba arriba es porque la gente no Claro. prestaba tanta atención y si lo han puesto justo en la entrada es porque ahora mismo es lo que a la gente le gusta. Y es verdad, ¿no? Hablando con las editoriales, llevamos unos años que la novela policíaca es tendencia, así que bueno, he tenido suerte, no sabemos lo que durará como tendencia y Bueno. yo tampoco sé cuántas más novelas voy a escribir, pero de momento pues ha habido suerte, ¿no? Hemos conectado. Y además que, ahora ya, concretamente hablando de esta última novela, porque bueno, después de Círculos, que es un thriller un poco con aroma a distopía, ¿no? Sí, Pasaste por La huella del mal, que es la aparición de un cuerpo en la excavación arqueológica de Atapuerca, sí. hasta Donde haya tinieblas, tu última novela. Y para quienes no la hayan leído, ¿qué cuenta Donde haya tinieblas? Pues mira, Donde ella tinieblas arranca con la desaparición de una modelo de 17 años a la que le falta el ombligo. Y eso de que le falte el ombligo, que mucha gente me dice imposible, tal, no, bueno, hay una modelo real rusa a la que le falta el ombligo y me inspiré en eso. Luego en la trama además juega y tiene cierta importancia, desaparece y dos inspectores que no pueden ser más diferentes, uno es más bien de mi generación, un tío, pues eso, de 50 años, con educación más clásica, más educación religiosa, con una familia estable, con un sentido del humor muy peculiar, que en la novela luego juega bastante, y le toca investigar con una chica joven, 30 años, millennial, muy feminista, inteligentísima, y no pueden ser más distintos. Se llevan fatal, se discuten todo el rato, y poco a poco, según avanza la investigación, pues surgen como dos teorías, ¿no? Por un lado, tal vez haya una mafia rusa de fondo que organiza fiestas de alto standing con modelos, en fin, de dudosa ahí pasan cosas en esas fiestas, ¿no? Y también, pero sin embargo, encuentran pistas de que todo puede tener una cierta simbología religiosa. Mm. Y al final, pues se van moviendo un poco entre estas dos teorías. Y hay una cosa que siempre al final le pregunto a algunos escritores que he entrevistado. Por ejemplo, ¿de dónde, por ejemplo, surge esa idea para escribir esta novela, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿dónde te surgen esas ideas o Sí, cuál es no sé, el origen de la historia, sí, ¿no? sí. Pues mira, en este caso me habían invitado a dar una conferencia en Ávila sobre mi anterior novela, La huella del mal. Y me pasé por la catedral a visitarla y en la catedral, en el claustro, tenían una exposición muy grande con unos paneles gigantes que era una especie de análisis desde la prehistoria hasta la actualidad. Y como mi anterior novela iba de prehistoria, pues me Claro. fijé, ¿no? Entonces empezaba por la prehistoria, tal, la de piedra, tal, no sé cuántos, y en un momento dado introducía la religión y ponía el pecado como el origen del mal. Y entonces me pareció como la continuidad lógica, ¿no? Yo había Claro. escrito la parte de la prehistoria, del mal biológico que viene desde nuestros ancestros, y de repente era como la continuidad natural, ¿no? El mal como entendido más como pecado, como religión, como culpa, pero también como misericordia a lo mejor, Sí. o como perdón, ¿no? Y entonces esa dicotomía entre culpa, perdón y castigo me pareció que podía ser interesante para abordar el mismo tema, pero desde un punto de vista completamente nuevo. Además, me supongo, tú que has estado eres guionista y escritor, me supongo que la parte de documentación es la misma, ¿no? O tú al final, como tú estás diciendo, como escribes tú solo, es más laboriosa la documentación. Sí, es más laboriosa porque en las series normalmente tienes a alguien que te lo hace. Y Claro, aquí, pues te lo haces tú. Hablas con mucha gente, preguntas, pero te corresponde un poco más a ti directamente, ¿no? Mientras que en las series generalmente, como hay dinero para pagar documentalista. Pero bueno, por otro lado, tiene una parte atractiva y es que tú te claro. sumerges en ese proceso. Pues he hablado con juezas, en este caso, con forenses, con un excomisario, con sacerdotes, porque Mm. la novela tiene un fondo religioso también, con gente que sabe de arte, ¿no? De arte religioso, de arte clásico, también sobre redes sociales, que tiene mucha presencia en redes sociales. Al final vas hablando con muchas personas y eso también te hace, pues, oye, enriquecerte. Es un proceso en el que tú aprendes mientras escribes una novela.
Y hablando de personajes, tú los has ya descrito muy bien. Una es Piel de Lobo, que es la Sí. chica que estamos hablando, una de las detectives del caso, y luego está Martínez, que es el hombre que tú has descrito antes muy bien. Son, como tú te has dicho, son dos pueblos opuestos de dos generaciones distintas. ¿Cómo se te ocurrió juntar estos dos personajes en principio tan diferentes? Pues mira, yo creo que viendo cómo estábamos en pandemia, que la novela la escribí durante en el encierro, viendo a la sociedad entera discutiendo, a los políticos matándose, pero matándose en redes también, a las mujeres contra los hombres contra las mujeres, los del Barça contra los del Madrid, los de una edad con los de otra, o sea, había mucha crispación. Entonces, yo de alguna manera quise recoger esa crispación en la novela, pero dándole un toque humano, con un toque a veces irónico de humor, las Sí, discusiones tienen un toque de humor y sobre todo con una gran pregunta y es, ¿podemos entendernos, por Dios? O sea, es decir, somos distintos, tenemos ideologías diferentes, pero no es posible que nos entendamos de verdad. Tenemos que resolver o una pandemia o en este caso una desaparición. Y esa es una de las preguntas de la novela, ¿no? Si vamos a ser capaces de entendernos o no. claro, es lo que, justo además, era una de las preguntas que te iba a hacer un poco de que creo que la simbología un poco de eso, ¿no? Es intentar de alguna manera no entendernos, aunque seamos tan diferentes. Luego ya se Sí. verá en la novela si se puede o no se puede. Eso ya quien la lea, Eso es, que la claro. descubra. Pero para mí es una pregunta interesante, ¿no? Yo Sí, sí. siempre, sí, vamos a ser capaces de colaborar. A mí me parece que la palabra del futuro debía ser, socialmente debía ser colaborar, no enfrentarnos por todo. Yo estoy seguro que en muchos temas estamos de acuerdo en un 90% y solo nos fijamos en el 10% en el que no estamos de acuerdo. Pues yo creo que eso es, hay que lanzar ese mensaje a la sociedad de decir, oye, no podemos estar todo el día discutiendo por todo. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que podamos y luego discutimos, pero por tres cosas, no por 37. Mm. Y hay una cosa que en esta novela, que es Nuria Piel de Lobo, que es un personaje femenino muy potente. Y como vuelvo a repetir, tú eres guionista y escritor, sí que me gustaría, porque además tienes una perspectiva de industria, que a lo mejor no la tiene otro escritor, Sí. eh, ¿cómo ha cambiado la construcción de personajes femeninos de unos años a esta parte? Pues mira, ha cambiado, por suerte. Lo que pasa es que lo que se ha hecho es generalizar el cambio. Pues yo siempre digo, en compañeros, tenemos dos personajes femeninos fuertes. La segunda pandilla, cuando Duna, Begoña Maestre, es la líder del grupo, fue una cosa intencionada. Estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, en la primera pandilla, aunque Valle era muy importante, pero bueno, quieras que no, Kimi es de alguna manera el líder. Bueno, pues en la segunda pandilla no. La líder va a ser una mujer y va a ser, en ese caso, Begoña Maestre. O sea, nosotros ya en ese momento, las primeras cosas que hacíamos ya nos planteábamos que fuese así. Y luego, pues si sigues mi carrera, Rescatando a Sara Mm, vuelve a ser tal. También Begoña Maestre en Soy el Solitario, junto a Roberto Enríquez, pero ella vuelve a ser la protagonista que lleva toda la historia. En Megan Montaner y Verónica Sánchez en Sin Identidad. O sea, es decir, yo creo que, aunque es verdad que ahora se ha puesto de moda y creo que está bien, claro. pero creo que, a ver, y yo te he citado mis series, pero hay otras Sí, series también, quizá no las mayoritarias, es verdad, pero también había otras series que también había protagonistas mujeres. De hecho, fíjate, Aida, por ejemplo, ¿no? O sea, yo veía que había veces que en el cine todavía las mujeres no eran tan protagonistas, pero en televisión yo creo que ese proceso lo hemos empezado antes, ¿no? No sabría decir por qué. Quizá porque la televisión está más cerca de la gente que el cine. Y nos hemos dado cuenta que la sociedad somos 50-50 más o menos y que hay que estar representados y también ha habido más irrupción claro. de guionistas. Yo siempre en mis equipos he trabajado con mujeres guionistas más que con hombres, quizá porque como yo soy hombre, pues he intentado buscar más mujeres para tener un poco más el equilibrio, ¿no? Y Claro, también el tener mujeres en tus equipos de guión, pues hace que la presencia femenina, lógicamente, pues se vea, claro. claro. Y tú lo has adelantado un poco antes porque donde hay tinieblas, como estudié esa novela y como pasaba en la primera, si mal no recuerdo, porque esa me la leí, las redes sociales vuelven a tener un peso muy importante. ¿Por qué esta importancia en estas novelas? Bueno, pues porque es la realidad. Yo hace poco escribía a una guionista amiga mía un tuit diciendo ya no se van a poder escribir novelas ni series policíacas por culpa de la tecnología. Y yo contestaba, todo lo contrario, se van a poder empezar a escribir por fin nuevas novelas y nuevas series, porque la investigación ha cambiado. Yo creo que las tramas de los thrillers había llegado a un punto que eran un poco repetitivas, ¿no? Y había como lugares comunes.
ahora no puede haber lugares comunes porque no ha habido en la historia la investigación como es la de ahora, ¿no? Yo he hecho varios cursos con la policía, con ex policías y con comisarios y que te cuentan cómo se va investigando. Y claro, pues hoy en día no puedes no tener presente las redes sociales. Si desaparece una modelo y venga a subir fotos a Instagram, tienes que mirar esas fotos, porque esas fotos te van a decir dónde ha estado, tienes la localización, vas a ver con quién ha estado, las horas, todo, ¿no? Y igual que eso, pues todo, cada vez las cámaras de seguridad, todo, o sea, el móvil, la geolocalización del móvil. O sea, hoy en día no se puede escribir, yo creo, un thriller contemporáneo sin tener en cuenta redes sociales y teléfonos móviles. Y además, en donde hay tinieblas, mezclas redes sociales y religión, un asesino religioso, ¿no? Que vaya mezcla, ¿no? Sí, tú fíjate, esto no lo había pensado escribirlo, pero luego cuando me han preguntado he hecho la reflexión, ¿no? Sí, Hay bastante arte religioso, pues del siglo XVII, del siglo XV en la novela, y luego Instagram, que es como el arte de hoy en día, ¿no? claro, Entonces, ¿qué comparación, ¿no? Instagram, la foto que te acabas de hacer que dura 24 horas y luego desaparece en las historias, y sin embargo, pues tienes unos bajorrelieves del siglo XV, o no me acuerdo ahora, o unas pinturas del siglo XVII, y que permanecen, ¿no? Entonces, esa contraposición entre ambos mundos, ¿no? Entre la potencia del misterio de algo que permanece tantos siglos y la futilidad de lo actual, me parece que esa combinación es muy pues atractiva. sí. Además que mucho más allá de lo que estamos hablando, de redes sociales, de arte religioso, qué temáticas recorren por debajo esta novela? Pues mira, a mí lo que me gusta del thriller es que tú enganchas al espectador, pues eso, con una historia que es trepidante, que en este caso capítulos cortos, hay muchas sorpresas, hay giros, y tú con eso atrapas al lector. Y entonces eso te permite meter de fondo pequeñas reflexiones, que es lo que como autor, digamos, pues te divierte, ¿no? Claro, Y si en La huella del mal hablábamos, pues eso, de una violencia primitiva, de si qué es lo que nos hace humanos, ¿no? ¿La violencia o la empatía? ¿No? Era para mí la gran pregunta de la huella. Y aquí para mí la gran pregunta es cómo ves tú el mundo, si lo ves como con un prisma del perdón o de la venganza. mm, Y eso nos lleva, por un lado, a hablar de religión y confrontar también dos maneras de entender la religión, una, digamos, más antigua y más castigadora y una más moderna, más actual, más liberadora. Pero es que aunque no te interese la religión, el ser humano es así. O sea, no hace falta ser católico o creer en Dios para preferir el perdón o para preferir la venganza. claro. Porque también dentro de los laicos hay muchos que prefieren la venganza. O sea, que no es un tema exclusivamente religioso. Entonces, plantear todos estos temas para que el lector sea el que saque sus conclusiones y el que piense un poquito en esto, pues me parece que funciona bien. Y bueno, esta es una pregunta un poco para echar la imaginación Venga, vale. a volar, porque no sé si hay una perspectiva de una posible adaptación de la novela, porque ahora como hay tantos distribuidores, tantas productoras y tantas cosas y tantas que puede ser. Sí. Entonces me gustaría preguntarte, así, tirando de imaginación, si hubiera una adaptación, ¿qué sería? ¿Una serie o una película? Yo soy más partidario de las series, porque una novela de 500 páginas en una película de 120 como máximo es difícil. A mí me ha tocado adaptar alguna vez y, joder, sufres un montón, porque prefiero alargar un poquito, que a lo mejor la de 500 páginas hay que alargarla un pelín, pero como concepto prefiero que sean series, Claro, en es que, principio. claro, es que es una buena pregunta para ti, porque como tú has Sí. dicho ahora mismo, has adaptado mejor que tú lo sé, mejor que nadie no lo puede saber, desde luego. Sí, sí, sí. Ahora, también te digo que cuando yo pienso en un proyecto, pienso si lo escribo como serie o si lo escribo como novela. Cuando, como en este caso, decido escribirlo como novela, es porque quiero que sea una novela, ¿no? Claro. O sea, no es un paso para que luego sea serie. Puede llegar a ser serie o no, pero en cualquier caso es un proceso lento que puede tardar hasta 3 años, con lo cual, si realmente me he puesto con el esfuerzo que supone escribir una novela, es porque yo lo he visto que funcionaba mejor como novela. ¿Quién te gustaría, en caso que no fueras tú, quién te gustaría que la adaptase, además de tú, porque está claro que tú te gustaría, pero digo, si tuvieras que elegir a alguien que adaptase la novela, a serie. Joder, qué difícil. Es que es difícil. Pues no lo sé, yo claro, como habitualmente trabajo con un equipo, con Mónica Martín Grande, con Victoria Que- Dalvera, con Tatiana Rodríguez, tal, con Ramón Tarrés, tal, pues, Bueno, pues probablemente pues que entre ellos, ¿no? Si mañana palmo,
pues que sean ellos con mucho cariño, con mucho cariño los que cojan el material y que yo creo que me conocen bien y que saben yo creo Bueno, lo pues que... ya, aquí lo dejamos, está grabado, ¿eh? En caso que palme, ahí saben que tienen ellos la responsabilidad. ¿Quién te gustaría que interpretara a Piel de Lobo y a Martínez? Jo, estas cosas son muy difíciles de decir porque luego hay tantas circunstancias, pero por ejemplo, Piel de Lobo, por Dios, ¿cómo se llama esta chica de élite que además es buena actriz? La de que está en Cuéntame también. Esther... Que está también, espérate, que está también en Cuéntame. Espera, me Sí, cago por yo Dios, o sea, ahora esto... a la cabeza. Espera, Ay, Busca, busca. Claro, no la me sale, si a actriz lo mejor. más famosa. Ah, Pero, no, hombre, pero que está. Esther Expósito. eso, podría ser Esther Expósito, por ejemplo. Pero, Por ejemplo. pero está en Cuéntame Esther Expósito, yo creo que no, ¿no? Sí, ¿no? Hizo un Yo- papel, ¿no? Estamos fatal Ah, tú y yo. a lo mejor lo hizo, pero no está, Ah, ¿no? bueno, no sé, ahora mismo en la última temporada la verdad es que no lo he visto, pero sí No. que ha hecho, sí. Vale. Y luego, y él, por ejemplo, podría ser, a ver qué piensa, Antonio de la Torre, por ejemplo. Mm. Por ejemplo, Antonio de la Torre. Sí, pero vamos, que esto es un poco improvisado. Sí, hombre, estamos aquí echando la imaginación a volar, Sí, luego. que luego seguro que también habría otros que también lo harían bien, pero sí, Y, sí, sí. y si tuvieras que elegir un actor que interpretara al antagonista de la novela. Ahí es que no quiero dar muchas pistas, porque Ah, bueno, claro. bueno, pues no, no, es verdad, pues no, no le damos, no le damos. Pero, Sí, sí, pero. que es más complicado. Sí, 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 bueno. pero es complicado. Fíjate, creo que funcionaría mejor si no fuese un actor conocido en este caso. O sea, creo que funcionaría Puede bien ser. ese personaje si fuese, por supuesto, un buen actor, pero que no fuese Que no conocido. fue conocido. Vale, pues lo Sí. dejamos así. Y sé que es difícil, pero ¿qué es lo que destacarías o con qué te quedarías de las tres novelas que has escrito? De Círculo, de La huella del mal y de Dónde hay tinieblas. Cada una de ellas. Si tuvieras que destacar o quedarte Sí, con algo. pues mira, de círculos, yo creo que es la más sorprendente. O sea, yo creo que para un lector es una novela distópica, muy punky, muy agresiva. Yo creo que es la que más descoloca. O sea, la gente que se la ha leído, todo el mundo se ha quedado muy descolocado y era un poco el efecto que yo buscaba. En La huella del mal yo creo que hay una estética de fondo con todo el tema de la prehistoria, de lo primitivo. Yo creo que hay algo ahí muy fuerte, muy telúrico, muy ancestral, que también, por ejemplo, La huella sí que tendría una buena adaptación a serie por toda esa estética de fondo tiene. Y donde haya tinieblas, pues donde haya tinieblas quizá me quedo con el personaje principal, con Martínez, porque es la primera vez que escribo una novela contada en primera persona y yo creo que ha sido un experimento muy interesante ver cómo una novela policíaca dura, que por momentos pasan cosas muy graves, y sin embargo el personaje principal tiene una ironía y un sentido del humor muy propios, muy particulares, que te hacen, yo creo, generar mucha empatía hacia él. Es un tipo que tiene un punto tierno. O sea, creo que he dado con un personaje quizá el más entrañable de todos los que he hecho hasta ahora. Sí, además que yo creo que hacen muy buen contraste ellos dos, ¿no? Los dos, Sí, la sí, de la detective y él, hacen un contraste muy bueno. O sí, por lo sí, menos lo sí. que más me ha gustado, que me estaba gustando mucho. Y bueno, antes de hablar un poquito de televisión, por último, y a modo de alegato final, ¿por qué todo el mundo se tiene que acercar a la librería o a comprar por internet donde hay tinieblas? ¿Qué por qué? Porque tengo 3 hijos que hay que darles de comer. No, mira, Eso es lo principal, lo ah, segundo. importantísimo. No, mira, yo creo que hay una cosa importante y es, en este momento que estamos empezando a salir del confinamiento, yo no podía escribir unos personajes, a veces ocurre que los protagonistas de los policíacos son depresivos, borrachos, alcohólicos, están hundidos en la miseria, incluso en buenas series, ¿no? Todo les sale mal. Y aquí, aunque el personaje tiene muchas dificultades y también tiene sufrimientos, es increíblemente animoso. O sea, es un tipo siempre dispuesto a salir para adelante, a echar una sonrisa, a intentar llegar a acuerdos. Entonces, tiene una personalidad que creo que cuando la gente que se siente a leer la novela en este momento, de verdad va a agradecer que el protagonista sea un tipo así. Por cierto, es verdad, antes se me ha ido la olla con lo de Esther Expósito. No, qué coño cuenta. Nada. Claro, es Se que me yo ha ido, decía, se me ha ido. Sí, digo, sí, es sí. que digo, a ver, también puede No. ser porque No, no. en Cuéntame hay tanta gente ya que lo Sí, mismo. sí, está dando vuelta, pero había una chica que tenía un aire, pero que era, yo creo que era Paloma Bloyd, que parece que Ah, tenía un aire y de repente se me ha venido a la cabeza y no. y después de tan.
aunque todavía estás o sea, embuido en esta tercera novela, ¿te da tiempo a pensar en una cuarta? Pues digamos que siempre al terminar empiezo a manejar conceptos y tengo, de hecho estoy leyendo un libro que tengo por ahí detrás que tiene que ver con esto que estoy pensando, pero todavía no sé si, luego es un proceso en el que hablas con la editorial y luego te embarcas en un proceso de año y medio, ¿no? Entonces tienes que estar Claro. muy seguro de que eso es lo que quieres contar. Entonces sí que tengo alguna idea que estoy barajando, estoy en el proceso de iniciar un poco de documentación para ver si encuentro cosas que me interesen, pero todavía quiero hacer algún viaje también en relación con esto, ahora sí ya, ahora que ya se puede empezar a viajar. Y bueno, yo espero en septiembre tomar la decisión. Qué guay. Bueno, pues estaremos pendientes de esa decisión para ver si te podemos otra vez leer en Encantado. otra novela. Y bueno, tras hablar de tu novela, y no hay mejor invitado con más perspectiva de industria que tú, porque llevas trabajando mucho tiempo en la televisión española. Eh, Así a modo de resumen y como guionista, ¿cómo ha cambiado la industria seriéfila, sobre todo seriéfila en nuestro país? Porque ha cambiado mucho. Sí, sí, hombre, con la llegada de las plataformas ha cambiado mucho, está claro. Hay cosas que muy buenas y otras a lo mejor no tan buenas. Hombre, los presupuestos han subido en muchos casos, eso por un lado está muy bien. Por otro lado, a veces se produce un contraste, que a veces las cadenas en abierto no tienen mucho presupuesto y sin embargo las plataformas sí. Entonces, claro, a veces comparamos series y una serie ha costado 2 millones y la otra ha costado 500.000 y dices, joder, pues bastante mérito tiene que sean parecidas, porque es que una ha costado 3 veces más o lo que sea, ¿no? O 4. Entonces, ahora, evidentemente, pues hay mucho interés en la gente, hay muchas plataformas, hay muchas opciones. El que las series ahora se reduzca la duración y se vaya más bien a 50 minutos, 60, incluso puede haber series de 20 y tantos minutos, eso es maravilloso. Eso es algo por lo que los guionistas hemos luchado mucho tiempo Joder. y que esté ahora, eso es fantástico. Y luego quizá en la parte un poco negativa es que, no todas, porque hay series que no, pero estamos en un proceso de que a veces hay mucho ruido, pero luego las series se acaban pronto, o sea, es decir, no generan sensaciones legendarias como Claro. compañeros, pero como Los Serrano también, o como Cuéntame, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que también una vez se termine esta locura de guerra de plataformas y tal, también volveremos a que haya un poco series de todo tipo, ¿no? Que no tengan por qué todas las series a lo mejor está llena de cliffhangers, sino que Mm, podamos hacer buenas series, como hablamos de Mare of Easttown, por ejemplo, claro. ¿no? Pues es una serie que es tranquila y sin embargo ha tenido mucho éxito, o la serie esta de la chiquita esta del ajedrez, que no me acuerdo cómo se llama, la Así de Gambito de Gambito de Dama, Dama. ¿no? Bueno, una serie correcta, tampoco es maravillosa, pero son series que a lo mejor son más, tienen otro tono, que a lo mejor no pensábamos que se iban a hacer tan famosas y sin embargo el boca a boca de una manera un poquito más tranquila, pues como eran series que tenían ciertos elementos que eran sólidos, pues han destacado entre una maraña de estrenos que a veces es un poco incontrolable. Es que es cierto lo que tú estás diciendo, que creo que las series evento, eso cada vez ahora mismo es muy difícil, casi imposible. O sea, lo que hemos vivido, por ejemplo, tú no sé si también lo has vivido con Juego de Tronos, Sí, sí, sí. eso ahora mismo ya es muy complicado. Una serie que sea legendaria, porque es que estamos acostumbrados a quemar series a más de lo que podemos realmente, ¿no? Sí, pero ¿sabes también qué pasa? Que muchas de estas series están pensadas para una temporada. Entonces tienen éxito y se alargan, pero se alargan la segunda, ya la tercera, a mí, por lo menos yo en las terceras las dejo de ver prácticamente todas, porque me parece que no están pensadas para durar y es lógico, Claro. porque son series pensadas en una temporada, como mucho en dos. Es como si ahora nos pidiesen una siguiente temporada Sin Identidad. Pues no está pensada para una tercera temporada. ¿Que la podríamos hacer? Sí. ¿Que a lo mejor incluso seríamos capaces de hacerla bien? Puede ser, pero no está pensada para una tercera temporada. Y justito además, hablando de Sin Identidad, creo que yo la empecé a ver por ti. Pues me acuerdo de estos, de los albores de Twitter cuando empezamos con Twitter hace ya Sí, años. sí, Que yo me acuerdo que al final creo que todos hemos tenido un poco de sazón con la serie española, yo creo. Quien diga lo contrario miente o miente o dice la verdad a media. Creo que hemos tenido un poco de sazón con la serie española. Yo me acuerdo que hace tiempo en Twitter, cuando te conocí, mírate la segunda temporada de Identidad, que cambia mucho, luego sí que te mira la primera, pero mírate la segunda, y la verdad es que la segunda es maravillosa. pues muchas Creo que gracias. es creo que es muy parecida a lo que se ahora mismo a la televisión actual. Sí, yo Y a creo lo que mejor la fue, primera, sí. creo que a lo mejor la primera es peor, pero sí que la segunda me parece mucho más anclada a lo que es ahora mismo en la actualidad, lo que se pide, ¿no? Los cánones que se pide a una serie en la actualidad, ¿no? Sí, la primera tenía un problema y es que como tenía una diferencia temporal,
para hacer la parte del año 2000, 2001, se envejecía un poco esa imagen, cuando en realidad el año 2001 ya éramos modernos, ¿no? Claro. Entonces, esa imagen quedaba un poco envejecida para separarla de la actualidad, y era una pena porque realmente en el año 2001 ya éramos modernos, no Claro. estábamos haciendo Cuéntame en los años 60. Y eso la serie lo pagó un poco, siendo una buena serie. Y luego es verdad que a lo mejor Antena 3 quería hacer más un thriller y empezó siendo una serie más de niños robados. Por eso ahí hubo un cambio de guionistas y demás. Y la segunda temporada ya sí que tuvimos tiempo de prepararla como un thriller que sucedía en una familia, en torno a una familia, lo cual es muy interesante porque no se había visto Claro. tanto, pero ya todo el ritmo y la estructura de los capítulos estaban pensados para que fuese todo misterioso, digamos, ¿no? Y que te pudieran matar en cualquier momento, que para mí era el concepto. Eso está bien, ¿no? La verdad es que digo que la segunda temporada, si no es por ti, seguramente ni lo hubiera visto, de verdad. Pues mira, me alegro. Twitter vale para algo. Claro, pues fíjate, para menos mal que para algo sirve. Eh, ¿Crees que nuestra industria ahora mismo en la actualidad estamos en un momento de dulce? Mira, sí, pero no tanto como parece, ¿Ah, porque no? ahora decimos, sí, te voy a explicar, ahora decimos, Mm, hay muchas series, se hacen muchas series, es sí, verdad, pero se hacen muy pocos capítulos. Entonces tú piensas que en los años 90, solo te pongo el ejemplo de Globomedia, a lo mejor que era sí, en ese momento era la locura, pero a lo mejor hacíamos 6 series a la vez, pero es que de cada serie hacíamos 25, 27, 28 capítulos al año. Ahora, cualquier productora que trabaje mucho, Bambú o la que sea, pues a lo mejor hace 2 o 3 series, pero hace 12 capítulos al año. Con lo cual, se hacen muchas series. claro. Quizá la sensación es de que se hacen muchas más, pero si comparásemos el número de capítulos, no lo he hecho, pero estoy convencido de que no se producen muchos más capítulos ahora, probablemente hasta menos de los que se producían en la segunda mitad de los 90. Lo cual Es significa verdad. que había bastante trabajo en esa época, luego ha habido épocas de crisis y ahora Sí. también hay bastante trabajo, también es verdad. No sé, pero es cierto lo que te estás diciendo. Nunca me ha dado por pensar de esa manera, pero quizás si pusiéramos a sumar capítulos, a lo mejor Habría que ver, habría que ver si no están habría que ahí. Es ver, sí, verdad, no lo sí, había sí. pensado de esa manera. Fíjate lo que te digo. Y ya hablando más concretamente de producciones seriéfilas españolas, ¿cómo las ves? Porque ¿a cuál te has enganchado más o cómo te ha gustado? A ver, ¿cuál? Habla un poquito así de la actualidad de A serie. ver qué piense, porque a ver qué series españolas estoy viendo. Mira, vi el otro día el capítulo 1 Mm, Parrot, no sé cómo, sí, para, sí. Parrot. Bueno, solo he visto el uno, todavía es pronto para empezar a hablar. ¿Qué más he visto? Me ha gustado Hierro, Hombre, me ha hierro. gustado Hierro. Claro, luego como tengo muchos amigos, de las que no me han gustado no puedo hablar. A ver, es lo que tiene. Está claro, a ver. Claro, claro, es lo que tiene. La cocina de Castamar me ha sorprendido, ¿Sí? no, Yo no igual, siendo, a mí me sí, sí, sorprendió, ¿eh? sí, no También. siendo una serie que es de mi estilo, digamos, a lo mejor no es la que yo vería en condiciones normales, pero sin embargo, pues me ha parecido que estaba bien. ¿Qué más he visto así últimamente? A ver, dime tú alguna. No sé qué Pues más el he visto. Inocente, ¿lo has visto, por ejemplo? El El Inocente Inocente, vi un capítulo solo, pero no he seguido viéndola, la verdad. Bueno, vi Veneno, la estoy viendo también, que también está Veneno. bien. Veneno también está bien. A ver qué alguna Hay más he más por ahí. visto. Bueno, hay más. Pues es que tengo aquí apuntado. Sí, sí, sí. A ver. A ver, me has dejado solo aquí. No, porque estaba No, justo haciendo. Es que justo estoy haciendo la lista. A no he ver si la visto, publico. no he visto la última de Élite, por ejemplo, la tengo pendiente. La Ah, última, la última de Élite no la he visto. Reyes de la Noche, por ejemplo. Desde la noche, ahí tiene un poco que yo no acabo de ver el tono. O sea, es comedia, es drama. O sea, es decir, yo que he sido muy seguidor de la radio en esa época, me parece que al final, y por lo que he sabido, han tenido un poco problema al intentar hablar de personajes reales. Yo Sí. creo que no, o no les han dejado hablar, o sea, se han quedado un poco a medio camino entre contar lo que pasaba, y se ha quedado ahí un poquito, a mí me parece que se han quedado un poquito, yo creo que ellos mismos lo han dicho en alguna entrevista, ¿no? Que se han quedado ahí un poco. Sí, hace complicado, sí. Sí, Bueno, es que este año, por ejemplo, Sky Rojo. sí, Sky Rojo es un divertimento, o sea, la he Claro. visto y bueno, se ve rápido, se ve muy. Bueno, la serie de Netflix, ¿no? Sí, 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 se ve, estaba bien rodada, bueno, luego ha sido polémica, lo cual también les Eso le viene viene, bien. eso le viene Sí, bien. sí, sí, Que ha les habido viene mucho bien. la Templanza Alba, por ejemplo. La Templanza no la he visto. Y El eso. sabor de las margaritas. Mira, Es pues que hay una, muchas. una serie que se ha criticado mucho y que a mí me pareció que no estuvo ¿Cuál? mal, la vi con mis hijos, fue el Cid, por ejemplo. Se criticó Ah, mucho y a mí, pues me han hablado muy bien de la segunda temporada del Cid. Me han yo, dicho que es espectacular. o sea, la tengo que. Bueno, tengo para verla.
porque Pues es tengo... una serie que se ha criticado mucho y a mí, sin embargo, me pareció que tenía carencias, ¿Sí? pero no para como se ha criticado en absoluto. Luego creo que Monte Perdido también es una serie interesante. Televisión Española Mm, está haciendo series interesantes con los thrillers. Me gustó quizá un poco más la primera que la segunda, pero sí, la segunda mantenía el nivel. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, no estaba mal. Hay capítulos de Vamos Juan que también me gustan. No la he visto enseguida, pero he visto capítulos así sueltos que también me... Vi un par de capítulos del último show que estaban bien, no, no seguí viendo, Ah, pero sí, hombre, el último show, sí, sí. sí. Es que Perdida también está bien. también, es que, ojo, Antidisturbios, es cierto que aunque a lo mejor si contamos los capítulos como lo que estamos hablando antes, al final creo que ha habido mucha variedad, porque al final, como se hacen menos capítulos, hay mucha variedad al final, ¿no? sí, sí, Por sí. ejemplo, Maricón Perdido de Vox Pop, que a mí sí que esa sí que me ha encantado. Sí, solo he visto el uno, a ver si veo alguno más, porque el uno está bien, pero hay que ver un poquito más Sí, hombre, hay para que ver un opinar, poquito claro, más, quiero sí, ver un hay que poquito ver un más. poquito Yo es más. que veo el uno de todas y luego me lío, y ya no sé, digo, a ver, ¿cuál veo el dos? Y entonces ahí empiezo y pues acabo de terminar Hierro hace relativamente poco. Sí. 30 Hierro, monedas también, que es una locura, bueno, es una locura total, pero es muy entretenida. para mí, Hierro, es que justo antes de entrar tú en la entrevista estoy componiendo un poco la lista para hacer las mejores series españolas de este mitad de Sí, año. sí, Y para mí, Hierro es la mejor este año. sí, De Hierro, estos 6 meses. sí, y fíjate, creo que me gustó más la segunda temporada que la primera. Sí, la segunda. Yo, claro, La segunda, sí, 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 como la sí, segunda Hierro se ha estaba bien. estrenado este año, pues la Claro, segunda. claro, sí, sí, la segunda me gustó bastante, sí, sí. Para mí uno de los grandes thrillers que se ha hecho en España, Sí, por lo sí, menos. sí, sí, estaba bien, estaba bien. Y bueno, más allá de hablar de series, ¿tú a nivel de guionista o de director te vamos a ver por ahí? ¿O estás trabajando en algo que nos puedas Pues dar una sí, pistita o algo? sí, mira, estoy trabajando en varias cosas, algunas se puede contar. Por ejemplo, he trabajado con Fernando León, con Ignacio del Moral y con Victoria de Alvera en una biopic sobre San Joaquín Sabina. Ah, Entonces, esto en el confinamiento se paró porque, bueno, no sé, hubo líos ahí y tal. Y yo últimamente me han vuelto a llamar y me han dicho que parece que se puede poner en marcha. Entonces, vamos a ver, pues es un proyecto, y vamos, yo, si fuese cualquier cadena, la vida de Sabina, o sea, me parece que pues no puede haber un biopic o una historia más es más entretenida. interesante. Vamos, o sea, y ahora que nosotros hemos estado con Joaquín, he estado 8 o 9 tardes con Joaquín hablando con él, o sea, más como él no tiene problemas para Bueno, contar las cosas, pues fantástico. Y luego, pues estoy trabajando en la adaptación de La Huella del Mal con La Zona y tenemos, anda, y tenemos el interés de dos cadenas, una en abierto y otra de pago, y han negociado entre ellas y están en esa fase de, bueno, tú emites primero tal, y bueno, nunca se sabe, no me atrevo a decir que vaya a salir porque ya ya, sabemos ya. cómo es la televisión, hasta que no esté nada firmado, puede estropearse en cualquier momento, pero tiene buena pinta, yo espero que para el año que viene pues podamos ver Qué la guay. adaptación. Ojalá, Estaría ojalá bien, sea, ojalá. ojalá, ojalá sean abiertos, porque Sí, sí, es bueno, un... lo ideal, claro, lo ideal es que sean las dos. Si al final se llega a un acuerdo y la admiten primero una plataforma y luego una cadena en abierto, esa Porque combinación yo es creo estupenda. que hay que potenciar un poco la... Es un melón que siempre me gusta hablar, porque además yo defiendo mucho, además, sobre todo los premios Feroz, que creo que hay que apostar por la televisión en abierto, por lo menos, Sí. y seguir apostando, no creo, desde mi punto de vista. No sé si Sí, tú estarás de acuerdo aparte, o no. no, aparte de las televisiones en abierto, han visto lo que ocurre y todas han generado una plataforma alrededor. O sea, A3 Player funciona muy bien y Antena 3 se plantea incluso producir directamente cosas para A3 Player, ¿no? Y luego ya las pasarán en Claro. abierto o no, o tal. Y Televisión Española, que lleva también tiempo trabajando en una nueva plataforma que estrena ahora, yo creo, en septiembre, Sí, creo que sí. y yo creo que también pasa lo mismo, que se dan cuenta que tú, bueno, pones Cuéntame o lo que sea y tienes, sobre todo el capítulo uno responde muy bien la gente en directo, pero luego es normal que bajen porque lo pueden ver en la web. Entonces, yo creo que ellas al final van a hacer ese balance y van a decir, bueno, tengo, además, es que tú piensas cuando hablamos que van mal, o sea, tú piensas lo que es que tú emitas el primer capítulo de La cocina de Castamar en Antena 3 y tengas 2 millones de espectadores. ¿Cuándo una plataforma alcanza 2 millones? Eso sí, Y hombre, yo luego, creo que es claro, imposible, creo que es claro, imposible y ahora mismo. luego te vas a la web de Antena 3 o a la de Televisión Española o a la de Telecinco y tienes 300 o 400 mil visionados más. O sea, al final, ¿qué crisis? O sea, no es ninguna Claro, crisis. Lo que pasa es que nos da la sensación, porque antes, claro, médico de familia daba claro, un 50% y ahora dan un 11%. claro, Pero claro. en número de espectadores es un volumen brutal. Es que yo creo por eso, y más porque todavía no se dan datos fiables o datos que nos quieran dar las plataformas, al final yo creo que de momento la televisión en abierto es el único que puede generar ese tipo de audiencia. No sé ni qué, o sea, por imaginar, no sé ni qué audiencia tendrá una serie de Movistar.
pero No, sí creo, sinceramente, que como una serie en abierto eso es imposible. yo De creo que no. momento, creo, ¿eh? No, lo que es verdad es que estas plataformas te dan una distribución internacional Ah, fantástica. O bueno, sea, a lo claro, mejor claro. yo no tengo ni idea de datos, pero a lo mejor tú dices que de repente haces Élite y te ven 300.000 en España, pero claro, luego te ven otros 300.000 o 500.000 o lo que sea distribuidos por el mundo. Y eso pues te da una trascendencia a nivel mundial pues estupenda, ¿no? Que eso Claro, pues claro. está muy bien, indudablemente. Sí, sí, no, porque al final es. Ya, pero yo a lo mejor comparo más a A audiencias Movistar, locales. ¿no? No, audiencias locales. Está claro que al final, si Claro, una claro, serie luego claro. tiene más recorrido internacional, esa audiencia es otra cosa, está claro. Sí, 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 pero a nivel local, evidentemente, una serie de Antena 3 o de Telecinco de la uno va a tener, yo creo que siempre más audiencia que cualquier serie de las plataformas. Ujú. Cada uno tiene su juego distinto, Sí, ¿no? Las plataformas, también lo que quieren las plataformas es que te hagas de la plataforma, ¿no? El otro día me claro. decían, esta serie tuvo muy buena audiencia en una plataforma, ¿no? Fue fenomenal, pero durante la emisión no se apuntó nadie nuevo. Pues eso es una faena, porque tú dices, Claro. joder, es una serie, me contaban que la habían terminado el 90% de los que la habían empezado, que eso en una plataforma es rarísimo, pero no se había apuntado gente nueva. Entonces la plataforma parece ser, me contaban, que hacía la lectura de, pues no nos ha venido bien, porque aunque ha generado fidelidad, no ha generado Claro. nuevos Sí, nuevos suscriptores. usuarios, sí. Entonces, bueno, yo qué sé. Mm. Y bueno, un poco para ir cerrando la entrevista es. Esta es una pregunta obligatoria porque estamos en un ciclo lleno de regresos, revival y demás. ¿Cómo ves un regreso de compañeros? Pues mira, yo creo que nosotros, Hay que hacerlo, ¿no? A ver, yo creo que como siempre compañeros que hemos sido un poco, nos hemos adelantado siempre y hemos sido un poco no, los primeros en muchas cosas, nosotros el regreso lo hicimos antes de acabar y ya hicimos la película, porque ya veíamos que esto iba a ocurrir. Entonces No, dije, bueno, nosotros vamos... pero Mira, hará otro. yo no lo veo fácil, también porque veo que los actores están un poco a otra cosa en sus vidas personales, tal cuantos. Yo no lo veo especialmente fácil. No sé si se podría volver a juntar a la pandilla de compañeros en una serie. Tengo ciertas dudas, ¿eh? Pero bueno, a mí me encanta que la gente lo quiera, que me lo Claro. por Twitter me lo dicen todo el rato. Yo estoy, pues, estoy Oye, encantado, ¿no? si Pero se han juntado en Friends, compañeros, se tiene que juntar a alguien seguro. A sí, pues se una. han juntado para charlar un rato. También compañeros Antena 3 los juntó un día cuando 20 aniversario de Antena 3 o de no sé qué, también los Sí, juntó y también se juntaron en un plató y estuvieron hablando. Eso sí, pero hacer un capítulo, yo no lo veo fácil, ya te digo. No, complicado, no te complicado. digo que no, pero oye, aparte es una decisión que tiene que tomar Antena 3, claro. Y bueno, aparte de Manuel de escribir, también te podemos ver en otros sitios, porque también tienes, para ir ya cerrando la entrevista, también tienes una sección en Fórmula TV para quien te quiera ver allí, hablarnos un poquito de sección para gente que vaya a ver ahí también. Pues sí, mira, yo tenía un blog que escribía anécdotas de guiones y de rodajes y entonces un día hablando con la gente de Fórmula, que son amiguetes, pues salió el tema y digo, oye, y esto lo podíamos grabar, porque yo tengo luego muchas imágenes, yo guardo muchas imágenes, ¿no? De los making of, de tal, yo tengo muchas cosas que a lo mejor no se han visto y no han salido, porque los making of pues tienen muy poca difusión. Y yo tengo mucho. Entonces, pues un día hablando con ellos, oye, ¿y si hacemos algo? Oye, llevamos ya no sé si 8 o 9, hemos hecho unos 14, me parece. Hay como 14 esto, y oye, el primero, que es el que, claro, el primero, como siempre, es el que más se Claro. ve, deben dar cerca de 30.000 reproducciones del primer Hostia, vídeo, que, bueno, estoy hecho un youtuber ya, que ya, fue el de la muerte de algunos personajes, ¿no? yo ya Ese ha sido, te veo ya un canal de Twitch ahora que ya con me voy tu a hijo. comprar una silla de estas como con... Hombre, yo te veo ya, seguro. Pues Manuel, ha sido un placer. Sobre todo recordar que la gente tiene que ir a comprar el libro donde haya tinieblas, Ay, ay. que disfruten de él y que te veamos en más proyectos y en más libros que escribas, Pues para que yo vengas a espero que sí. contárnoslo. Yo espero que sí, que este final de año va a estar bien y vais a tener alguna serie y el inicio de una nueva novela, seguro. Qué guay, pues estaremos esperando. Desde aquí te deseamos de la mayor de las suertes para todo lo que hagas. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y bueno, desde aquí nos despedimos de otra entrevista de los lunes serífilos, que la disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotros de hacerla, Manuel. Así que nada, hasta luego. Encantado. Chao.